Buenas noches a todos. Bueno, Doctor, buenas los noches. Qué pena que nos saca. que van llegando van escribiendo en el chat de Zoom, ¿ok? Entonces, bueno, buenas noches. Vamos a continuar hablando sobre los contratos atípicos. Seguimos hablando sobre los contratos atípicos. Terminamos de ver el documento que estamos viendo en la clase de ayer y hablo sobre la estructura del contrato para que ya ustedes vayan estructurando el contrato que están realizando según las directrices que vamos a ver hoy en clase. ¿Ya les aparece? Sí, señor. Sí, doctor. Ok. Ya, permítame un segundito. Bueno, ya les aparece en la pantalla, ¿verdad? Sí, señor, ya aparece. Sí, señor. Bueno, anoche quedamos en... Profe, ¿ese libro se consigue o esa revista en el mercado? Esa está ahí en el aula virtual. No, pero me gusta tenerla impresa. Me lo voy a imprimir. Eso es una revista virtual. Ah, listo, Pero gracias. puedes buscarla por Google. Ahí están los datos en el principio, en el encabezado. Profe, qué pena. ¿Será que tú le podrías poner un poquito de zoom, por favor? Ya, permíteme. Gracias. Ya hablamos anoche de los contratos mixtos y los de doble tipo, ¿verdad? Quedamos aquí. En los contratos con contenido autónomo, ya ahí aparece mejor, ¿no? Toma grande. Sí, señor. Listo, bueno. Sí, profe, gracias. Bueno, entonces continuamos con los contratos con contenido autónomo e independiente de otras figuras contractuales. Entonces, anoche estábamos hablando de los contratos atípicos que terminan resultando atípicos porque
mezclan los contratantes dentro del respectivo contrato, valga la redundancia, mezclan cláusulas de diferentes contratos que se encuentran regulados por la ley. Pero ahora vamos a hablar de los contratos que son con contenido autónomo, es decir, con aquellos contratos que surgen de la capacidad de creación de las partes. Es decir, no hay ninguna norma donde estén regulados ningún tipo de contrato de donde ellos tomen algunas cláusulas, sino que exclusivamente esto surge de la creatividad de los contratantes. Estos son los contratos que ustedes están realizando la mayoría. Entonces, bueno, ¿quién me ayuda? ¿Quién me ayuda leyendo? Contratos con contenido autónomo e independiente de otras figuras contractuales. Hay ocasiones en las cuales los contratos atípicos no resultan de la combinación de prestaciones o elementos de diferentes figuras contractuales, sino que por el contrario, debido al particular fin económico-social que pretenden alcanzar, se separan de dichos elementos para configurar un contrato con un contenido propio y autónomo. Así lo ha puesto de presente la jurisprudencia de nuestro país, la cual ha reconocido el leasing como un contrato atípico con un contenido independiente de otras figuras contractuales, pues aunque la similitud es grande, por ejemplo, con el contrato de compraventa con pacto de reserva de dominio o con el contrato de arrendamiento con opción de compra, entre otros, lo que motiva la celebración del leasing no se equipara al de quien celebra un contrato de compraventa o de arrendamiento. Sin lugar a dudas, la Corte se refiere en este caso a la causa del contrato como factor determinante para distinguir la naturaleza autónoma del leasing de la de otros contratos. Bueno, distinta es la concesión mercantil, en donde la causa del contrato no se separa de aquellas que se encuentran presentes. Distinta es la situación de la... En general, en los contratos de distribución como el suministro, ni de las que motivan la celebración del contrato de agencia comercial, por lo que la función económico-social del contrato de concesión mercantil no resulta afectada al identificarlo como un contrato atípico de la categoría de los mixtos, pues sin lugar a dudas proviene de la combinación de elementos de diferentes figuras contractuales. Así quedó expuesto en importante laudo arbitral que se debatió. Te saltaste un renglón. Te saltaste de donde dice ni de las que motivan la celebración, desde ahí. Ok. En general en los contratos de distribución como el suministro, ni de las que motivan la celebración del contrato de agencia comercial, por lo que la función económico-social del mercantil no resulta afectada al identificarlo como un contrato atípico de la categoría de los mixtos, pues sin lugar a dudas proviene de la combinación de elementos de diferentes figuras contractuales. Así quedó expuesto en importante laudo arbitral en el que se debatió la calificación que debía dársele al contrato celebrado entre los contratantes. Contratos absolutamente atípicos. Listo, permíteme un momento. Sí, señor. Listo. Bueno, aunque pocas veces nos encontramos frente a contratos de esta clase, no podemos por ello desconocer su existencia, pues de la misma forma que las categorías contractuales antes analizadas, esta también proviene del principio de la autonomía de la voluntad. Se caracteriza por no tener tipicidad legal ni social, esto es, falta de reconocimiento por la ley o por las denominadas fuentes materiales del derecho como la costumbre y jurisprudencia, debido a que los particulares no recurren a ellas en forma reiterada, sino que por el contrario lo hacen esporádicamente. Dentro de esta categoría contractual también se pueden distinguir los contratos mixtos y aquellos cuyo contenido es autónomo e independiente de otras figuras contractuales. Absolutamente típicos. Ok. Figuras afines a los contratos atípicos. Reconoce la doctrina y la jurisprudencia
Algunas figuras que a semejanza de los contratos atípicos surgen como consecuencia del principio de la autonomía de la voluntad, pero cuya distinción de esta categoría contractual debe hacerse para evitar incurrir en innecesarios cuestionamientos sobre el régimen jurídico aplicable a los mismos, en la medida que no se suscita con relación a ellos esta problemática que es propia de los contratos que hasta aquí hemos estudiado. A continuación analizaremos cada una de esas figuras afines a los contratos atípicos, explicando sus principales características. Bueno, la primera figura, uniones de contratos. Uniones. Perfecto. Hay unión de contratos cuando entre los mismos contratantes, por medio de un solo acuerdo de voluntades, se celebran diferentes figuras contractuales, unidas entre sí por una determinada razón. En dicho evento, a pesar de existir múltiples prestaciones, estas provienen de varios contratos y no de uno solo, como ocurre con los contratos atípicos de la categoría de los mixtos. La cuestión entonces se centra en el mecanismo para distinguir cuándo las diversas prestaciones provienen de un único contrato o de diversos contratos unidos entre sí. Pues bien, el elemento que nos permite distinguir entre una y otra figura es la causa del contrato, entendida como el móvil que dirige a su celebración, ya que en el contrato complejo hay unidad de causa, mientras que en la unión de contratos se presenta una pluralidad de ellas. Así, por ejemplo, en un importante laudo arbitral se expusieron las principales diferencias entre los contratos atípicos de la categoría de los mixtos y la figura de la unión de contratos, expresando: para el tribunal es indiscutible que en el contrato de 1970 se encuentran combinadas prestaciones de dos contratos distintos, el de agenciamiento marítimo y el de agenciamiento comercial, con preponderancia del primero. Podría decirse que se trata de la yuxtaposición, esta palabra nueva, yuxtaposición de dos negocios jurídicos distintos, cuyos apartes se siguen gobernando por las reglas de cada uno de los contratos típicos que intervienen, o podría agüirse de la mezcla de elementos provenientes de contratos diversos, da origen a un ente contractual híbrido y especial, por tanto innominado legalmente, al cual habría que aplicársele por analogía la preceptiva típica más afín. Este fenómeno contractual le ha planteado a la doctrina no pocas preocupaciones y debates tendientes a demostrar su recta inteligencia. Se dice que cuando las partes combinan elementos fundiendo prestaciones de diversos tipos contractuales en un contrato único, este resulta ser atípico y se le somete a la normatividad del tipo prevalente. Estos contratos han sido llamados por la jurisprudencia complejos o mixtos. La unicidad de este tipo de contratos depende del hecho de que las partes no han querido como unitario, lo que según la jurisprudencia es una cuestión de hecho en que cada caso se debe apreciar. Y me la bajo un poquitico, doctor, para poder seguir mirando. Perfecto. Distinta del contrato complejo mixto, hay la figura a que dan lugar varios contratos funcional y teleológicamente coligados e interdependientes. Las partes pueden querer contratos distintos y al mismo tiempo pueden subordinar la eficacia de uno al del otro, o pueden también querer que aquellos sean mutuamente interdependientes. Si dos contratos son coligados, cada uno de ellos debe ser dotado de íntegros los requisitos de validez que le son propios. Cada uno de ellos debe ser dotado de íntegros los principios de validez que le son propios y además... Sí, doctor, bajemos un momento, por favor. Y además pierde eficacia si el otro contrato es ineficaz. Es claro que en nuestro supuesto no se trata de dos contratos distintos y coligados, pues es evidente que la voluntad de las partes de mezclar en un único contrato elementos propios de agenciamiento marítimo y de comercial, no puede hablarse aquí de la yuxtaposición de prestaciones provenientes de los dos contratos legalmente típicos, pues el legislador, cuando se suscribió el acto jurídico analizado. Incluso el contrato de agenciamiento marítimo es aún innominado. Unión meramente externa. Unión meramente externa.
Listo, bueno, antes de pasar a esos, en estos que se han mencionado, dudas o preguntas. Bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Van a tener 10 minutos para que consigan unos ejemplos de ese tipo de contratos atípicos de los que hemos acabado de mencionar. ¿Ok? Vamos a estar aquí conectados 10 minuticos.
¿Listo? ¿Ya consiguieron los ejemplos? A ver, ¿quién me da un ejemplo? Doctor, una pregunta. ¿Podríamos hablar de una promesa de compraventa y un contrato de compraventa? No, porque son contratos que están primero tipificados en la norma. Y segundo, ok. estamos viendo son los que no están. Sí, atípicos. Contrato de factoring, doctor. Ajá. ¿Cuál más? El joint venture, Contrato de hospedaje, doctor. el de hospedaje. Contrato de distribución. ¿De leasing? Ah, pero sí. ¿De El leasing? de Contrato de conexión comercial, de concesión comercial. Ok. De distribución. Contrato de asistencia sanitaria, doctor. De distribución con agencia comercial, doctor. Ok, listo, bueno. A ver, otra cosa. Bueno, sigamos entonces. Está bien los ejemplos que colocaron. Sigamos entonces con los otros contratos atípicos para terminar esta parte y seguir con la estructura del contrato. Ok, unión meramente externa. ¿Quién me ayudaría? Unión meramente externa. En este caso, los contratos se encuentran unidos simplemente por el acto de conclusión, es decir, si el acuerdo de voluntades se hace constar por escrito en él se recogerán cada una de las figuras contractuales celebradas por las partes. Dicha unión no tiene ningún efecto, pues cada una de las figuras contractuales sigue su curso de manera independiente de las otras. Esto implica que a cada una de ellas le serán aplicables sus propias normas y que la ineficacia que se produzca respecto de una no afectará a las demás. Así quedó expuesto en sentencia de la Corte Suprema de Justicia, en la cual, además de confirmar la decisión del ADCEM en el sentido de identificar el acuerdo de voluntades celebrado entre los contratantes, como una unión de contratos meramente externa, debido a que el documento contenía dos figuras contractuales, cada una de ellas completa e independientemente de la otra. Se expresó con relación a la nulidad que, tratándose sobre todo de una unión simplemente externa o formal de contratos, la nulidad pronunciada para uno de ellos no incide en el otro u otros, o sea que el conjunto de contratos no se deshace sino en la parte a la cual trasciende jurídicamente el vicio. Lo sube, profe, porfa. Unión con dependencia unilateral o bilateral. Hay unión de contratos con dependencia unilateral o bilateral cuando los contratantes celebran varios contratos queridos como un todo, ya sea porque uno dependa del otro o porque tengan dependencia recíproca. Tal dependencia se sustrae de las estipulaciones consagradas por las partes o de las relaciones económicas existentes entre las diferentes prestaciones. En este caso, a diferencia de las dependencias meramente externas, la nulidad de uno de los contratos puede afectar la validez del otro e incluso de acuerdo con lo que han querido las partes, la revocación de uno podrá generar la revocación del otro. Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Ok. Listo. Bueno, preguntas o dudas o aportes hasta acá en cuanto a esta clasificación de los contratos atípicos. Profesor, un ejemplo del último que estamos leyendo. Ya. Cuando se unen dos
dentro de la estructura de uno solo, que se desarrollan dos contratos en uno. Pueda que la forma como redacten las partes del contrato permita, digamos, una estructura como a ellos mejor les parezca. Es decir, no hay una como una estructura de que el contrato debe ser de tal forma. Si ustedes miraron, lo que dice el Código Civil son los elementos esenciales. Después de que tengan los elementos esenciales, las partes pueden darle al contrato la estructura que quieran. Ahora, yo les voy a mencionar inmediatamente la estructura de cómo van a presentar ustedes el contrato, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, pues las partes pueden amoldar perfectamente dos prestaciones o dos tipos de contratos y que quede dentro de la redacción de uno solo, ¿ok? A eso se refiere con la unión de los contratos. ¿Como un leasing, digamos? No, ese es otro. El leasing puede ser dependiendo la forma como lo dejen en la redacción, ¿sí? Listo. Pero podría darse, claro, podría ser. Gracias. Listo, bueno, ahora vamos a ver la estructura entonces del contrato. A ver, entonces, ¿qué creen ustedes que después de colocarle el nombre, como las partes van a identificar el contrato, qué seguiría? La identificación de las partes. Exacto, muy bien. ¿Domicilio? Ya va. Entonces, en la identificación de las partes, pues se va a colocar el nombre o razón social, el número de identificación de cada parte, el domicilio, y tratándose de una persona jurídica, pues la información del número de la matrícula mercantil, ¿ok? Entonces, en esa identificación, en el contrato, dependiendo el tipo de contrato, pues la norma o la doctrina le ha dado nombre a esas partes. Entonces, por ejemplo, si estamos en un contrato de compra-venta, pues las partes se van a llamar vendedor y comprador. Entonces, en esa identificación, entonces Pepito Pérez o la sociedad X, identificada con NIC número tal, domiciliada en tal parte, con matrícula mercantil número tal, quien en el presente contrato se denominará, entonces se le coloca, si hay nombre, el nombre que se le ha designado por la doctrina o por la ley para ese tipo de contratante. Entonces, si estamos en un contrato de compra-venta, pues identificamos primero el vendedor. Entonces, ¿quién se denominará el vendedor? Seguidamente, y por la otra parte, fulano de tal, identificado con la cédula número tal,
con domicilio en tal parte. ¿Quién se denominará? El comprador. Ahora, si estamos en un contrato, por ejemplo, de factoring, en el factoring hay las dos partes se llaman el factor y el cliente. El factor es la persona jurídica, ¿sí? La entidad, la empresa. Perdón, profe. Dime. Profe, no sigue, perdóname, no sigue el acuerdo y después las cláusulas donde primero, obviamente... No, porque primero está, se va a mencionar quiénes son los que están haciendo, los que están celebrando el contrato. ¿Cómo vamos a hablar de cuál va a ser el objeto y obligaciones y tal si primero, por lo menos, hay que identificarlo? Y es lo que estamos haciendo. Ya vamos para allá. Listo, listo, Doc. Entonces, mencionaba que en el factoring, por ejemplo, la entidad financiera se llama el factor. Y quien lleva las facturas para que le hagan el préstamo se llama el cliente. ¿Ok? Permítame un... Bueno, entonces, como mencionaba, en el caso del factoring, factor y cliente. En el caso del leasing, entonces sería el arrendador, que sería quien está entregando la cosa, y quien está pagando se llamaría el locatario. En el contrato de distribución, pues sería entonces el proveedor, o podría hablarse del empresario, y la otra parte podría determinarse como el contratante o el distribuidor. ¿Ok? Bueno, eso en cuanto a los nombres que reciban las partes. ¿Alguna duda hasta acá? Después de que ya hemos identificado las partes, entonces vamos a definir el objeto del contrato. Entonces, ahora sí, el objeto del contrato. Entonces, ¿cuál es la finalidad de ese acuerdo de voluntades? Después de ese objeto del contrato, vamos a colocar entonces obligaciones de cada una de las partes. En cláusulas, todo esto va en cláusulas separadas, ¿no? Y las obligaciones también. En una cláusula, obligaciones del factor. En la otra cláusula, obligaciones del cliente. No es que me va a colocar en la misma obligaciones del factor y obligaciones del cliente, no. En cláusulas separadas. Además del objeto de las obligaciones,
¿Qué más creen ustedes que debería llevar el contrato? Además de qué, doctor, no lo escuché bien. De la identificación de las partes, del objeto del contrato, de las obligaciones de cada una de esas partes, ¿qué más debería llevar? Pues Plazo de ejecución. Exacto. yo he visto contratos que tienen como una especie de glosario dentro de los mismos contratos donde especifican pues términos que se van a manejar dentro del contrato. No sé si sean necesarios. Si se lo quieres colocar. Doctor, el tiempo del contrato Profe, una también. pregunta. Profe, una pregunta. Dime. Es que yo he visto unos contratos donde no le colocan la matrícula mercantil. ¿Eso es importante? Para estos casos, sí. ¿Por qué, profe? ¿Por qué, profe? Luego no sale ahí. Pues cuando estamos hablando de una persona jurídica, de un comerciante, pues por eso, una profe, forma de mayor identificación es diciendo que está matriculado en tal parte, con la matrícula mercantil número tal. No significa que si no lo coloca no sea válido, pero entre más especificaciones ponga, pues va a ser mucho más fácil identificar a cada una de esas partes. Vale, profe, gracias. El plazo o duración del contrato. Van a colocar también ustedes dentro del contrato que se está realizando una cláusula compromisoria y una cláusula de garantía mobiliaria. Van a poner también una cláusula penal, ¿sí? Por el incumplimiento del contrato. Eso es lo mínimo que va a llevar el contrato de ustedes. Ahora, ¿cuál es la cláusula compromisoria? Si ustedes quieren colocarle alguna otra cláusula, no hay problema. La cláusula compromisoria, pues vamos a mirar en las siguientes clases qué es eso del arbitraje. La ley 1563 de 2012, que es el estatuto del arbitraje en Colombia, estableció esta figura para resolver el conflicto. Los conflictos que puedan surgir entre las partes y evitar acudir ante los jueces. Entonces ustedes van a colocar esa cláusula dentro del contrato. Dime. ¿Me puede repetir la ley, profe, del arbitraje? Ley 1563 de 2012. Y otra cláusula de garantía mobiliaria, que vamos también a analizar esta ley, la ley 1676 de 2013, que es la ley de garantías mobiliarias. Entonces, esta es la estructura que va a llevar el contrato de ustedes. Analicen, si quieren voy a darles 5 minuticos para que analicen el contrato que ustedes seleccionaron y las dudas que haya sobre el clausulado, me la dicen de una vez, ¿ok? 5 minuticos, o el nombre de las partes si tienen dudas.
Listo, bueno, entonces, ¿qué dudas o preguntas hay sobre la estructura que menciono y el contrato pues que ustedes ya deben ir empezando a elaborar, deben ir empezando a estructurar? ¿Duda frente al clausulado? Wilson Jaime, la respuesta es no, y eso lo veremos cuando estudiemos la ley 1563. Profesor, la pregunta es cuanto a los contratos del trabajo, ¿cierto? Sí, sí, claro. Esa cláusula de garantía mobiliaria aplica para el contrato de merchandising. Merchandising, sí, para todos. Sí, ok, listo. Entonces no hay preguntas. No hay más preguntas que de la de Sergio y la de Wilson. Es que yo creo, doctor, que digamos que lo que su merced nos está dando ahorita es como la generalidad. Yo creo que a medida que vayamos profundizando en cada contrato, pues ahí ya se nos va complicando la vaina. Pero así en la generalidad, pues digamos que usted nos está dando como las pautas apenas. Bueno, ok, porque mañana empezamos a estudiar la ley 1563 de 2012. Ok. El estatuto de arbitraje. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, entonces nos vemos mañana. Dime, Mariluz. Doctor, muy buenas noches. Me disculpo de antemano si de pronto esto pues ya se había abordado, de pronto no sé si no lo escuché, referente al contenido programático de este curso, de esta materia. Y es en cuanto a derechos de autor, o sea, yo recibí o tuvimos la posibilidad de conocer un contenido programático con otros temas diferentes al contenido programático que está en la plataforma. Sí, yo lo dije en la primera clase que el enfoque iba a ser de contratos atípicos, ya que los contratos atípicos pues es mucho más amplio el temario, pues que limitarlo solo a hablar sobre derechos de autor. Y como lo mencioné en la primera clase, pues ustedes a medida que hemos ido avanzando se dan cuenta que los contratos atípicos son más comunes de lo que ustedes piensan y pues van a encontrarse mucho con situaciones de los contratos atípicos. Entonces por eso lo menciono o lo mencioné en la primera clase, que el enfoque iba a ser netamente en contratos atípicos como tal. Doctor, respecto a los de derecho de autor, no sé, pues usted con sus conocimientos para que nos oriente, va a haber de pronto alguna clase, así sea una única. Al final hablamos de los derechos de autor. Al final. Eso. Pero lo más, digamos, familiar para ustedes va a ser lo que estamos viendo de los contratos, como tal, los contratos atípicos. Gracias, doctor. Gracias. Lo que pasa es que el nombre de la materia debe aparecer ahí como derechos de autor o contratos atípicos. Zulay iba a decir algo. Sí, doctor. Pues complementando de pronto lo que mencionaban mis compañeros, tengo entendido que el contenido programático se realiza de acuerdo con el pensum que está viendo como cada corte de estudiantes y de acuerdo al periodo en el que nosotros ingresamos. Pues efectivamente la asignatura se llama contratos atípicos y derechos de autor, o sea que en ese sentido el enfoque estaría correcto. El tema es que el contenido ya clase por clase o sesión por sesión ya no coincide y que es pues creo que es el sentir de todos mis compañeros y en general del curso, es que los temas que hemos visto hasta el momento ya los habíamos visto en otras materias, de hecho ya los hemos visto en casi todas, mientras que los que estaban programados para el No creo que hayan semestre, visto, perdón, no creo que hayan visto el estatuto arbitral, lo que estamos hablando de la clasificación de los contratos atípicos. De pronto al principio lo que era un recorderis. Sí, exactamente, o sea, lo de las primeras clases es lo que ya vimos. Hasta ahora estamos empezando a ver como lo que no habíamos visto,
pero de acuerdo con ese contenido programático era lo que se debía ver en la sesión 2, lo que estamos viendo el día de hoy, que ya vamos en la sesión 6. Entonces, de pronto esa es la preocupación que tenemos de no alcanzar a ver el contenido programático y de pronto haber tenido tiempo en temas que ya habíamos visto y perder cosas que después no vamos a ver en otros cursos. Revisaré mañana el contenido, ¿ok? Lo revisaré, pero lo importante es que todos los temas que están en el contenido yo los abordo en el módulo, todos. Y de hecho, creo que el primer día hablé de la fecha y coloqué que íbamos a hablar de 2 contratos por fecha. Pero antes de Sí, llegar doctor. allá, tenemos que ir viendo las figuras como las que estoy mencionando del arbitraje, de la garantía mobiliaria, que van a ser parte del contrato que están desarrollando. De acuerdo, doctor. Pues a lo que vamos de pronto es que el contenido programático que usted nos compartió